El día más importante en la vida de Isabel debía ser perfecto. Cada detalle cuidadosamente planeado durante meses, las flores blancas que decoraban la iglesia centenaria, el vestido que había soñado desde niña, y la promesa de una vida junto al hombre que amaba. Pero hay momentos que marcan nuestra existencia de formas que jamás podríamos imaginar, y este día no sería recordado por la felicidad, sino por el dolor más profundo que puede sentir un corazón enamorado. El silencio invadió la iglesia cuando Isabel atravesó las puertas. Los invitados contuvieron la respiración al verla caminar por el pasillo, radiante como el sol de mediodía que se filtraba por los vitrales. Sus ojos, humedecidos por la emoción, buscaron la mirada de Alejandro al final del altar. Lo que encontró fue una expresión que nunca olvidaría. ¿Realmente crees que alguien como yo se casaría con alguien como tú? Las palabras de Alejandro atravesaron el aire como dagas envenenadas. Su voz, fría y calculadora, resonó en cada rincón del recinto sagrado. La sonrisa burlona en sus labios revelaba que todo había sido un juego cruel, un espectáculo orquestado para humillarla frente a todos sus seres queridos. Los murmullos de asombro e indignación se extendieron entre los presentes mientras Isabel permanecía petrificada, con el ramo de rosas blancas temblando entre sus manos. Su padre dio un paso adelante, dispuesto a defender el honor de su hija, pero ella lo detuvo con un gesto. No necesitaba que nadie librara esta batalla por ella. Puede que hoy me hayas roto el corazón, Alejandro, pronunció con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, pero te aseguro que este momento definirá nuestros caminos de maneras que no puedes imaginar. La dignidad con la que Isabel abandonó la iglesia, con la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que bañaban su rostro, dejó una impresión imborrable en todos los presentes. Nadie podía anticipar entonces cómo el destino entrelazaría nuevamente sus vidas años después. Aquella tarde, mientras la lluvia caía sobre la ciudad como si el cielo compartiera su dolor, Isabel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. No permitiría que esta traición la definiera ni la convirtiera en una víctima. Esta herida se transformaría en la fuerza que impulsaría su renacimiento. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Isabel vendió el apartamento que había comprado con Alejandro y utilizó ese dinero para perseguir el sueño que había postergado por complacerlo, abrir su propio restaurante. Cada madrugada, cada noche sin dormir, cada obstáculo superado era un paso más lejos del dolor y más cerca de su verdadero ser. Mientras tanto, Alejandro continuaba su vida como si nada hubiera ocurrido. Hijo de una familia adinerada, nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos. Su arrogancia lo hacía creer que el mundo estaba a sus pies, que podía jugar con los sentimientos ajenos sin repercusiones. Lo que no sabía es que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza. El restaurante de Isabel, Renacimiento, se convirtió rápidamente en uno de los más exitosos de la ciudad. Su cocina, que fusionaba recetas tradicionales con innovaciones propias, atraía a comensales de todas partes. Pero el éxito profesional no llenaba completamente el vacío que sentía. A pesar de estar rodeada de personas que la admiraban, la sombra de aquella humillación seguía presente en sus noches solitarias. 3 años después del incidente, una tormenta inesperada azotó la región, provocando inundaciones devastadoras en las zonas más vulnerables. Isabel, sin dudarlo, convirtió su restaurante en un centro de acopio para ayudar a los damnificados. Fue durante esas jornadas de voluntariado cuando el destino volvió a cruzar sus caminos. Alejandro apareció en la puerta del restaurante, empapado y con la ropa manchada de barro. Su aspecto distaba mucho del hombre elegante y seguro que alguna vez había sido. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban una desesperación que Isabel nunca había visto en él. Mi hermana, murmuró con voz quebrada. Está atrapada en su casa cerca del río. Nadie quiere ayudarme a llegar hasta allí. El tiempo pareció detenerse mientras Isabel procesaba la situación. Frente a ella estaba el hombre que había destrozado su corazón, implorando por ayuda. Cada fibra de su ser le gritaba que lo echara, que le devolviera una fracción del dolor que él le había causado. Pero en ese momento crucial, Isabel se enfrentaba a una decisión que definiría quién era realmente. Los segundos se alargaron como horas mientras los presentes observaban expectantes. La tensión era palpable. ¿Qué haría Isabel? ¿Cedería ante el impulso de venganza o se elevaría por encima del resentimiento? La respuesta a esta pregunta cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del restaurante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante este encuentro inesperado. El karma había puesto a Alejandro en una posición de vulnerabilidad frente a la mujer que una vez humilló públicamente. Lo que Isabel decidiera hacer en los próximos momentos no solo definiría su carácter, sino que también podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona inocente. Alejandro, con las rodillas hundidas en el suelo mojado, levantó la mirada hacia Isabel. En sus ojos ya no quedaba rastro del hombre arrogante que la había humillado. ¿Era posible que el tiempo y las circunstancias hubieran transformado realmente a aquel ser despreciable?
¿O se trataba de otro engaño, otra manipulación para conseguir lo que necesitaba? Isabel dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sus próximas palabras determinarían mucho más que el destino inmediato de la hermana de Alejandro. Determinarían qué clase de persona había elegido ser después de atravesar el fuego de la traición. «Levántate», dijo Isabel finalmente, con una voz que no revelaba emoción alguna. «No tenemos tiempo que perder». La sorpresa en el rostro de Alejandro fue evidente cuando Isabel se dirigió hacia la cocina del restaurante, regresando momentos después con un juego de llaves en la mano. «Mi camioneta está estacionada en la parte trasera. Tiene tracción en las 4 ruedas», explicó mientras se ponía un impermeable amarillo. «Carlos, quedas a cargo. Sigan distribuyendo las provisiones y mantengan el refugio abierto toda la noche». El joven chef asintió, intercambiando una mirada de preocupación con los demás voluntarios. Todos conocían la historia de Isabel, el dolor que había quedado grabado en su alma aquel día en la iglesia. Ninguno entendía por qué estaba dispuesta a arriesgar su vida para ayudar precisamente a quien la había destruido. «Isabel, no tienes que hacer esto», murmuró Lucía, su mejor amiga, tomándola del brazo. «Los equipos de rescate ya están trabajando en esa zona, y están sobrepasados», respondió Isabel con firmeza. «Si esperamos, podría ser demasiado tarde». «No se trata de él, Lucía. Se trata de quién soy yo». Mientras se dirigían hacia la camioneta bajo la lluvia torrencial, Alejandro intentó formular palabras de agradecimiento que parecían atascarse en su garganta. Isabel lo interrumpió con un gesto. «No hables. No me agradezcas. Solo indícame el camino más rápido para llegar». El trayecto fue tenso y silencioso, apenas interrumpido por las indicaciones ocasionales de Alejandro y el estruendo de la tormenta que azotaba sin piedad los cristales del vehículo. Las calles se habían convertido en ríos caudalosos que arrastraban todo a su paso: ramas, basura, incluso muebles abandonados de casas ya evacuadas. Isabel conducía con determinación, esquivando obstáculos y zonas completamente inundadas. Sus manos, firmes sobre el volante, contrastaban con la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Cada vez que miraba de reojo a Alejandro, fragmentos de aquel día terrible regresaban como relámpagos a su memoria. «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta escapó de sus labios involuntariamente, sorprendiéndola incluso a ella misma. Alejandro, que había estado mirando ansiosamente por la ventana, se volvió hacia ella con expresión confundida. «¿Por qué te burlaste de mí en el altar?», aclaró Isabel, manteniendo la vista fija en el camino inundado. «Han pasado 3 años y nunca lo he entendido». Merecía al menos una explicación. El silencio se extendió por varios segundos, solo interrumpido por el golpeteo incesante de la lluvia y el ruido de los limpiaparabrisas. «No hay explicación que justifique lo que hice», respondió finalmente. «Fui un cobarde. Un miserable cobarde». Isabel apretó el volante con más fuerza. «Eso no es una respuesta. Mi padre me amenazó», continuó Alejandro, con la voz quebrada. «El negocio familiar estaba al borde de la quiebra. Me dijo que si me casaba contigo, me desheredaría. Que cortaría todos mis fondos, que me dejaría en la calle». Una risa amarga escapó de los labios de Isabel. «¿Y esa es tu gran excusa?». «El dinero». «No estoy buscando excusas. No las hay para lo que hice». Alejandro bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. «Podría haberte explicado la situación en privado, podría haberte pedido que aplazáramos la boda. Había 1000 formas de manejar aquello. Pero elegí la peor. La más cruel». Isabel guardó silencio, procesando aquellas palabras mientras navegaba por calles que apenas reconocía bajo el agua. «¿Y qué pasó después?», preguntó finalmente. «Con tu familia, con el negocio». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Alejandro. «La ironía del destino. 6 meses después de lo nuestro, mi padre fue arrestado por fraude fiscal. Resultó que la empresa estaba quebrada porque él había estado desviando fondos durante años. Lo perdimos todo. Absolutamente todo». «El destino tenía formas extrañas de equilibrar la balanza», pensó Isabel. «Pero eso no borraba el dolor que había sufrido». «Gira a la derecha en la próxima intersección», indicó Alejandro, señalando hacia una calle parcialmente sumergida. «La casa de mi hermana está a 2 cuadras». A medida que avanzaban, la devastación se hacía más evidente. Casas con el agua hasta las ventanas, árboles caídos bloqueando el paso, pertenencias personales flotando a la deriva como testigos silenciosos de vidas interrumpidas por la furia de la naturaleza. «Elena vive sola con su hijo de 5 años», explicó Alejandro, la preocupación evidente en su voz. «Me llamó hace 1 hora. El agua había entrado a la casa y estaban refugiados en el 2.º piso, pero la corriente seguía subiendo. Después perdimos la comunicación». Isabel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. El rencor personal debía quedar en segundo plano cuando había vidas en peligro. La camioneta se detuvo abruptamente cuando el motor ahogado protestó. El agua ya alcanzaba la mitad de las ruedas.
hasta aquí podemos llegar con el vehículo, determinó Isabel. Tendremos que continuar a pie. Ambos descendieron al agua turbia que les llegaba hasta las rodillas. La corriente era fuerte, amenazando con derribarlos a cada paso. Isabel extrajo del maletero una cuerda resistente y un par de chalecos salvavidas. «Átate a mí», ordenó, asegurando un extremo de la cuerda a su cintura. Si la corriente nos separa, será imposible reencontrarnos con esta visibilidad. Mientras avanzaban penosamente por lo que alguna vez fue una calle tranquila, Isabel no pudo evitar recordar las caminatas que solían dar en ese mismo barrio cuando eran pareja. Alejandro le había mostrado la casa de su hermana, había hablado de lo mucho que admiraba a Elena por haber criado sola a su hijo tras el abandono de su esposo. Era una de las pocas veces que Isabel había visto genuina admiración en los ojos de Alejandro por alguien que no fuera él mismo. ¿Cómo ha sobrevivido estos años?, preguntó Isabel, tanto por curiosidad como por mantener la conversación que les ayudara a combatir el frío del agua. «Trabajando por primera vez en mi vida», respondió Alejandro con una honestidad descarnada. «Empecé lavando platos en un restaurante. Luego fui camarero, después ayudante de cocina. Ahora soy cocinero en un hotel pequeño». Isabel lo miró sorprendida. El Alejandro que había conocido consideraba el trabajo manual como algo indigno, algo reservado para otras personas. «Elena fue mi salvación», continuó. «Me dio un techo cuando lo perdí todo. Me enseñó lo que significa realmente ser familia. Y su hijo, Miguel, ese niño me mostró lo que es el amor incondicional». Se detuvieron frente a una casa de 2 plantas parcialmente sumergida. La planta baja estaba completamente inundada, y el agua ya alcanzaba las ventanas del segundo piso. «Elena», gritó Alejandro con todas sus fuerzas. «Elena». Miguel, solo el estruendo de la lluvia y el rugido del agua respondieron a sus llamados. «Tenemos que entrar», decidió Isabel, evaluando la situación. «La corriente es demasiado fuerte por el frente. Vamos a intentar por la parte trasera». Rodearon la propiedad con dificultad, luchando contra la corriente que amenazaba con arrastrarlos. Isabel sentía el tirón constante de la cuerda que los unía, la resistencia del agua contra sus piernas entumecidas por el frío. Pero no se detuvo. Algo en su interior, una fuerza que no sabía que poseía, la impulsaba a seguir adelante. Al llegar a la parte posterior, descubrieron una ventana parcialmente abierta en el segundo piso. La estructura de madera de una pérgola, ahora semidestruida, podría servirles para alcanzarla. «Yo iré primero», se ofreció Alejandro. «No», respondió Isabel con firmeza. «Soy más ligera y tengo mejor equilibrio. Te lanzaré la cuerda una vez que esté arriba». Antes de que pudiera protestar, Isabel ya estaba trepando por la estructura bamboleante. Cada movimiento era un riesgo calculado. Las maderas crujían bajo su peso, amenazando con ceder en cualquier momento. Un paso en falso significaría caer a la corriente turbulenta que rugía debajo. Con un último esfuerzo, Isabel alcanzó el alféizar de la ventana y se impulsó hacia el interior de la casa. El agua ya había invadido parte del segundo piso, cubriendo el suelo con varios centímetros de líquido turbio. «Elena», llamó, mientras aseguraba la cuerda para que Alejandro pudiera subir. «Miguel, ¿hay alguien aquí?». Un débil sollozo proveniente de una de las habitaciones captó su atención. Isabel avanzó rápidamente, empujando la puerta entreabierta en la esquina más alejada de la habitación. Sobre una cama cubierta de mantas y rodeada de muebles apilados como una barricada improvisada, encontró a una mujer que abrazaba protectoramente a un niño pequeño. Ambos temblaban, empapados y aterrorizados. «Elena, soy Isabel. Tu hermano Alejandro me envió. Venimos a sacarlos de aquí». La mujer levantó la mirada, una mezcla de alivio y confusión reflejada en su rostro pálido. «¿Isabel?», susurró incrédula. «¿La Isabel de?». «Sí, esa Isabel», confirmó ella con una sonrisa tranquilizadora, acercándose para evaluar su estado. «Pero eso no importa ahora. Tenemos que irnos antes de que la estructura de la casa ceda». En ese preciso instante, un estruendo ensordecedor sacudió la vivienda. Isabel se aferró al marco de la puerta mientras el suelo bajo sus pies temblaba violentamente. «Isabel». La voz desesperada de Alejandro resonó desde la ventana por donde había entrado. «El agua está derribando el muro frontal. Tenemos que salir ya». Con el corazón latiendo aceleradamente, Isabel regresó su mirada hacia Elena y Miguel. El pequeño, con ojos enormes llenos de terror, se aferraba al cuello de su madre como si su vida dependiera de ello. Y así era, literalmente. «Tenemos que movernos ahora», gritó Isabel por encima del rugido del agua que invadía la casa. Un crujido aterrador recorrió toda la estructura mientras el suelo se inclinaba ligeramente. La vivienda estaba cediendo ante la fuerza implacable de la corriente. No tenían más que minutos, quizás segundos. Alejandro apareció en el umbral de la habitación, empapado y con una expresión de terror al ver el estado de su hermana y su sobrino. «Elena». «Miguel». Corrió hacia ellos,
abrazándolos brevemente. Gracias a Dios están vivos. La casa no aguantará mucho más, advirtió Isabel, evaluando rápidamente sus opciones de escape. La ventana por la que entramos ya no es viable, el nivel del agua ha subido demasiado, otra sacudida violenta los hizo tambalearse. Miguel comenzó a llorar, aferrándose con fuerza al cuello de su madre. Tengo miedo, mami, sollozó el pequeño. Elena intentó calmarlo, pero su propio terror era evidente en la palidez de su rostro y en el temblor de sus manos. Hay una salida al techo por el pasillo, señaló Elena con voz entrecortada. Una trampilla que usamos para reparaciones, pero no sé si resistirá con el agua. Isabel se asomó al pasillo. El agua ya cubría sus tobillos y seguía subiendo a un ritmo alarmante. Las paredes mostraban grietas cada vez más pronunciadas y el techo parecía a punto de venirse abajo en cualquier momento. Es nuestra única opción, decidió. Alejandro, ayúdame con la trampilla. Elena, mantén a Miguel contigo. Usaremos la cuerda para asegurarnos todos juntos. Con el agua llegándoles ahora a las rodillas, avanzaron por el pasillo tambaleante. Cada paso era un desafío, cada segundo una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Isabel pudo distinguir la trampilla en el techo, una escotilla cuadrada que parecía su única esperanza de supervivencia. Alejandro se posicionó debajo y entrelazó sus manos para formar un escalón. Te impulsaré, le dijo a Isabel. Eres la más liviana y la más fuerte. Abre la trampilla y asegura la cuerda para que podamos subir a Elena y Miguel primero. Isabel dudó un instante. Confiar en Alejandro, apoyarse literalmente en él, le provocaba una sensación indescriptible. Este hombre que una vez la destruyó ahora sostenía su vida en sus manos. Te tengo, aseguró él, mirándola directamente a los ojos. No te dejaré caer. No esta vez, algo en su mirada, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, convenció a Isabel. Colocó su pie en las manos entrelazadas de Alejandro y se impulsó hacia arriba. Sus dedos alcanzaron la trampilla justo cuando otra violenta sacudida estremecía la casa. Un trozo de techo se desprendió cerca de ellos, cayendo estrepitosamente al agua. Miguel gritó aterrorizado, y Elena lo cubrió con su cuerpo instintivamente. «¡Rápido, Isabel!», urgió Alejandro, manteniendo el equilibrio a pesar de la inclinación cada vez más pronunciada del suelo. Con un esfuerzo supremo, Isabel empujó la trampilla. Estaba atascada, posiblemente por la presión del agua o por años de desuso. Empujó una vez más, con toda la fuerza que pudo reunir, sintiendo como sus músculos protestaban ante el esfuerzo. Finalmente, la trampilla cedió, abriéndose hacia el exterior. La lluvia torrencial entró inmediatamente, golpeando su rostro con furia. Isabel se aferró al borde y se impulsó hacia el techo, rodando sobre la superficie inclinada y resbaladiza. Sin perder un segundo, aseguró la cuerda a una antena de televisión que parecía lo suficientemente estable y lanzó el otro extremo hacia el interior. «Envía primero a Miguel», gritó. Alejandro levantó al niño, que lloraba desconsoladamente, y lo sujetó a la cuerda con movimientos precisos, sorprendentemente calmados para la situación desesperada en que se encontraban. «Escúchame, campeón», le dijo a su sobrino, mirándolo directamente a los ojos. «Isabel te va a subir. Ella es la persona más valiente que he conocido. Confía en ella, ¿sí? Como confías en mí», el niño asintió entre sollozos. Alejandro dio un tirón a la cuerda para indicar que estaba listo. Isabel comenzó a tirar, consciente de que la vida del pequeño dependía literalmente de la fuerza de sus brazos. El agua seguía subiendo abajo, ya casi llegando al pecho de Alejandro y Elena. La casa entera gemía como un animal herido, amenazando con colapsar en cualquier momento. Cuando finalmente pudo agarrar a Miguel y subirla al techo, el niño se aferró a ella con una fuerza sorprendente. Sus pequeñas manos se clavaban en sus hombros como si temiera que el viento fuera a arrancarlo de allí. «Estás a salvo conmigo», le aseguró Isabel, abrazándolo brevemente antes de volver a lanzar la cuerda. «Ahora subiremos a tu mamá abajo». Elena ya estaba atada y lista. Isabel comenzó a tirar nuevamente, pero esta vez algo salió mal. La antena a la que había asegurado la cuerda comenzó a ceder, arrancándose lentamente de su base. «La sujeción no aguantará», gritó desesperada. Alejandro reaccionó instantáneamente. Con el agua ya llegándole al cuello, empujó a su hermana hacia arriba con todas sus fuerzas, dándole el impulso adicional que necesitaba. Isabel, entendiendo el plan, tiró con renovado vigor. Entre los dos lograron que Elena alcanzara el borde del techo y pudiera impulsarse hacia arriba. La antena finalmente cedió por completo, cayendo estrepitosamente hacia un lado del techo. La cuerda se deslizó, perdiéndose en el interior de la casa. «Alejandro», gritó Elena, extendiendo su mano hacia la trampilla, pero su hermano ya no estaba visible. El nivel del agua había superado la abertura, inundando completamente el segundo piso. Isabel actuó con una rapidez nacida de la desesperación. Arrancó un trozo de la barandilla metálica que rodeaba parte del techo y lo sujetó a su cintura con lo que quedaba de la cuerda.
Cuida a Miguel, ordenó a Elena. Voy por tu hermano. Es demasiado peligroso. Protestó Elena, sujetándola del brazo. Morirás si entras ahí. Isabel la miró fijamente, con una determinación que no admitía réplica. Una vez me abandonaron en el momento más importante de mi vida. No le haré eso a nadie, ni siquiera a él. Sin esperar respuesta, Isabel se deslizó por la trampilla, sumergiéndose en las aguas turbulentas que habían inundado completamente el segundo piso. La oscuridad era casi total. Solo podía distinguir sombras difusas a través del agua sucia. Nadó con desesperación, buscando cualquier señal de Alejandro. Sus pulmones ardían, reclamando oxígeno. La presión del agua contra las paredes de la casa producía un rugido ensordecedor que lo envolvía todo. ¿Dónde estaba? ¿Habría quedado atrapado por algún mueble? ¿Estaría inconsciente? Cada segundo que pasaba disminuía sus posibilidades de encontrarlo con vida. Cuando sus pulmones estaban a punto de estallar, vio una silueta. Alejandro flotaba inerte cerca del techo, aparentemente atrapado por algo. Isabel nadó hacia él con sus últimas fuerzas, agarrándolo por la camisa. Estaba inconsciente. Un hilo de sangre emanaba de una herida en su frente, diluyéndose en el agua turbia. Isabel tiró de él, pero algo lo mantenía sujeto. En la penumbra acuática, pudo distinguir que su pierna había quedado atrapada entre un armario volcado y la pared. Sus pulmones gritaban por aire. Puntos negros comenzaban a bailar en los bordes de su visión. Si no salía a la superficie los próximos segundos, ambos morirían ahogados. Con una determinación nacida de la desesperación más absoluta, Isabel se sumergió hasta la pierna atrapada de Alejandro. La presión del agua había creado un vacío que mantenía el mueble pegado a la pared. Necesitaba moverlo solo unos centímetros para liberar la pierna. Empujó con todas sus fuerzas, sintiendo como sus músculos se tensaban hasta el límite. El armario no se movía. La falta de oxígeno comenzaba a nublar su mente. Iba a perder el conocimiento en cualquier momento. En un último acto desesperado, Isabel utilizó su propio cuerpo como palanca, colocando su espalda contra la pared y empujando el armario con ambas piernas. Por un instante, nada ocurrió. Luego, lentamente, el mueble comenzó a moverse. La pierna de Alejandro quedó libre. Con sus últimas fuerzas, Isabel lo agarró por la cintura y comenzó a nadar hacia donde recordaba que estaba la trampilla. Su visión se oscurecía por momentos. Cada brazada era una lucha contra la inconsciencia que amenazaba con engullirla. Cuando pensaba que no podría resistir ni un segundo más, sus dedos rozaron el borde de la abertura. Con un esfuerzo supremo, empujó el cuerpo inerte de Alejandro hacia la superficie, rezando para que Elena pudiera alcanzarlo desde arriba. Lo último que sintió antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue la corriente tirando de ella hacia las profundidades de la casa inundada, alejándola inexorablemente de aquella pequeña apertura que significaba la vida. En la superficie, Elena gritaba desesperada mientras sujetaba el cuerpo inconsciente de su hermano. Miguel lloraba abrazado a su tío, llamándolo entre sollozos. La tormenta seguía descargando su furia sobre ellos, ajena al drama humano que se desarrollaba bajo su manto de agua y viento, y en algún lugar bajo esas aguas turbulentas, Isabel libraba la batalla más importante de su vida. Una batalla contra el agua, contra el destino, contra aquella ironía cruel que había puesto su existencia en manos del mismo hombre que una vez la había humillado frente al mundo entero. La vida, con su retorcido sentido del humor, había completado el círculo. El altar donde Alejandro la había abandonado se había transformado en una casa inundada donde ella podría sacrificarse por él. El karma, ese juez implacable, observaba en silencio, esperando para dictar su veredicto final. El tiempo pareció detenerse para Elena mientras sostenía el cuerpo inerte de su hermano sobre el techo tambaleante. La lluvia castigaba sin piedad sus rostros, mezclándose con las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Miguel se había acurrucado junto a ellos, temblando de frío y terror. «Isabel», gritó Elena hacia la abertura de la trampilla, su voz perdiéndose en el rugido ensordecedor de la tormenta. «Isabel», solo el bramido del agua respondió a sus llamados desesperados. Alejandro comenzó a toser violentamente, expulsando agua de sus pulmones mientras recuperaba la conciencia. Sus ojos desorientados recorrieron el entorno antes de fijarse en su hermana. ¿Dónde está Isabel?», preguntó con voz ronca, intentando incorporarse. El silencio de Elena fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro miró hacia la trampilla abierta, comprendiendo de golpe la terrible verdad. «No», murmuró, arrastrándose hacia el borde. «No, no, no». Elena lo sujetó con fuerza. «Estás herido. No puedes volver ahí abajo. Me salvó la vida», gritó Alejandro, luchando por liberarse. «No puedo dejarla morir». En ese preciso instante, un crujido aterrador recorrió toda la estructura de la casa. El techo se inclinó varios grados más, obligándolos a aferrarse desesperadamente para no resbalar hacia el agua turbulenta que rugía debajo.
la casa no aguantará mucho más. Gritó Elena, abrazando protectoramente a Miguel. Tenemos que movernos hacia el punto más alto. Alejandro miró una vez más hacia la trampilla, desgarrado entre la necesidad de rescatar a Isabel y la responsabilidad de mantener a salvo a su hermana y su sobrino. El destino, con su cruel ironía, le presentaba ahora la misma disyuntiva que 3 años atrás, elegir entre Isabel y su familia. Dame un minuto, dijo finalmente, con una determinación férrea en su mirada. Un minuto para encontrarla. Si no lo consigo, subiremos todos al punto más alto. Sin esperar respuesta, se despojó de su chaqueta empapada y se lanzó por la trampilla, sumergiéndose en las aguas traicioneras que habían engullido a Isabel bajo la superficie. La oscuridad era casi total. La presión del agua contra sus oídos creaba un silencio opresivo, interrumpido únicamente por el crujir de la estructura que se desmoronaba lentamente. Alejandro nadó hacia donde había estado atrapado, guiándose por instinto más que por visión. Sus pulmones comenzaron a arder por la falta de oxígeno. Cada segundo bajo el agua era una tortura, pero cada segundo era también crucial para encontrar a Isabel. No podía fallarle. No otra vez. Cuando estaba a punto de regresar a la superficie para tomar aire, su mano rozó algo. Una tela. El brazo de Isabel flotaba inerte entre los escombros, su cuerpo parcialmente atrapado bajo una sección del techo que se había desprendido. Con energías renovadas por la desesperación, Alejandro tiró del cuerpo inmóvil. La viga que la aprisionaba era demasiado pesada para moverla directamente. Necesitaba encontrar algún punto de apoyo, alguna forma de crear palanca. Sus pulmones gritaban por oxígeno. Los bordes de su visión comenzaban a oscurecerse. Si no salía a respirar en los próximos segundos, ambos morirían ahí abajo. Con un último esfuerzo desesperado, nadó hacia la superficie, emergiendo justo debajo de la trampilla donde Elena esperaba angustiada. La encontré. Jadeó, tomando grandes bocanadas de aire. Está atrapada. Necesito la barra de metal que usó Isabel. Elena reaccionó rápidamente, pasándole el trozo de barandilla que Isabel había utilizado antes. Alejandro lo tomó y volvió a sumergirse, nadando con todas sus fuerzas hacia donde yacía Isabel. Utilizando la barra como palanca, insertó un extremo bajo la viga y empujó con todo su peso. Durante un momento terrible, nada ocurrió. Luego, centímetro a centímetro, la viga comenzó a moverse. Con un último empujón, logró crear suficiente espacio para liberar el cuerpo de Isabel. La tomó por la cintura y comenzó a nadar hacia la superficie, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarlos hacia las profundidades. Sus músculos ardían por el esfuerzo. La cabeza le pulsaba debido a la herida y a la falta de oxígeno. Pero seguía nadando, impulsado por una determinación que superaba cualquier límite físico. Cuando finalmente emergieron, Elena estaba allí, extendiendo sus brazos para ayudarlos. Entre los dos lograron subir el cuerpo inconsciente de Isabel al techo. Alejandro se inclinó sobre ella. Su piel estaba pálida, con un tinte azulado. Sus labios, aquellos que una vez había besado con promesas de amor eterno, ahora estaban inmóviles, sin el más mínimo aliento de vida. No respira, murmuró, el terror congelando sus venas. No está respirando. Sin perder un segundo, comenzó a realizar reanimación cardiopulmonar. Sus manos temblorosas se entrelazaron sobre el pecho de Isabel, aplicando compresiones rítmicas mientras Elena mantenía despejadas sus vías respiratorias. Vamos, Isabel, susurraba entre compresiones. No puedes rendirte ahora. No después de todo lo que has hecho. No después de salvarme. 1, 2, 3, 4, contaba mentalmente mientras continuaba con el masaje cardíaco. Luego se inclinaba para insuflar aire en sus pulmones, sus labios sellando los de ella en un beso que buscaba devolverle la vida en lugar de robársela, como había hecho años atrás. Miguel observaba la escena con ojos enormes, aferrado a su madre, demasiado pequeño para comprender completamente lo que sucedía, pero lo suficientemente sensible para percibir la gravedad del momento. «Tío, ¿la señora va a despertar?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro no respondió. No podía permitirse la distracción. Toda su concentración estaba puesta en el ritmo constante de las compresiones. 1 minuto. 2 minutos. El tiempo se estiraba dolorosamente mientras la vida de Isabel pendía de un hilo cada vez más frágil. La casa continuaba desmoronándose bajo ellos. Partes del techo comenzaban a ceder, hundiéndose en las aguas turbulentas. Pronto no quedaría nada a lo que aferrarse. «Alejandro», llamó Elena, la voz quebrada por el miedo. «Tenemos que movernos. El techo no resistirá mucho más». «No puedo dejarla», respondió sin interrumpir las compresiones, las lágrimas mezclándose con la lluvia que seguía cayendo implacable sobre ellos. «No puedo perderla otra vez». En ese momento, como respondiendo a su súplica desesperada, Isabel emitió un débil quejido. Luego tosió violentamente, expulsando agua de sus pulmones. Alejandro la giró de lado, permitiendo que el líquido saliera libremente. «Eso es, Isabel.
Respira, la animaba, sosteniendo su cabeza mientras ella luchaba por recuperar el aliento. Estás a salvo. Te tengo. Los ojos de Isabel se abrieron lentamente, desorientados y confusos. Por un instante, pareció no reconocer nada a su alrededor. Luego su mirada se fijó en Alejandro, y una chispa de reconocimiento iluminó sus pupilas dilatadas. «Estás vivo», murmuró con voz apenas audible. Antes de que Alejandro pudiera responder, otro violento crujido sacudió lo que quedaba de la estructura. Una sección completa del techo se desprendió a pocos metros de ellos, hundiéndose en las aguas embravecidas. «Tenemos que salir de aquí», urgió Elena, ayudando a incorporar a Isabel. Ahora, Alejandro miró desesperadamente a su alrededor. Estaban atrapados. El agua había subido tanto que ninguna casa cercana ofrecía refugio. El techo donde se encontraban era ya una isla diminuta en un mar turbulento, y esa isla se desmoronaba por momentos. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, distinguió una luz. Luego otra. Luces que se movían. «Son linternas», exclamó, esperanza renovada en su voz. «Equipos de rescate». Elena comenzó a agitar frenéticamente los brazos, gritando por ayuda. Miguel la imitó, su vocecita infantil uniéndose al coro desesperado. Alejandro sostuvo firmemente a Isabel, que aún estaba demasiado débil para mantenerse sentada por sí misma. Su cuerpo temblaba incontrolablemente por el frío y el shock. «Quédate conmigo», le susurró al oído. «Los rescatistas están llegando. Solo aguanta un poco más». Isabel asintió débilmente, sus ojos luchando por mantenerse abiertos. La hipotermia comenzaba a hacer mella en su sistema, arrastrándola nuevamente hacia la inconsciencia. «No te duermas», insistió Alejandro, sacudiéndola suavemente. «Háblame. Dime algo. Lo que sea». «¿Por qué?», comenzó Isabel, su voz apenas un susurro tembloroso. «¿Por qué volviste por mí?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. No se refería solo al rescate en la casa inundada. Era una pregunta más profunda, más dolorosa. ¿Por qué volver por alguien a quien habías abandonado de la peor manera posible? Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese preciso momento, un estruendo ensordecedor ahogó cualquier palabra. La estructura principal de la casa finalmente cedió, llevándose consigo gran parte del techo donde se encontraban. Todo pareció moverse a cámara lenta. El suelo bajo sus pies desapareciendo. Elena aferrándose desesperadamente a Miguel. Isabel deslizándose de sus brazos hacia el agua turbulenta. Y Alejandro, en una fracción de segundo, tomando la decisión más importante de su vida. Las luces de los rescatistas se acercaban rápidamente, pero llegarían demasiado tarde. El destino, ese juez implacable, había colocado nuevamente a Alejandro en una encrucijada. Y esta vez, su elección definiría no solo su futuro, sino la vida misma de las personas que más le importaban en el mundo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Alejandro extendió su mano hacia Isabel mientras ambos caían hacia las aguas turbulentas, consciente de que lo que sucediera en los próximos segundos determinaría si el karma finalmente completaría su ciclo de justicia poética, o si existía la posibilidad de reescribir el destino a través del sacrificio y la redención verdadera. El agua los engulló con una violencia aterradora. Alejandro mantuvo su mano firmemente agarrada a la de Isabel mientras la corriente los arrastraba en torbellinos caóticos. La oscuridad los rodeaba, solo interrumpida por los destellos ocasionales de las linternas de los rescatistas que se difuminaban a través del agua turbia. Con una determinación nacida de la más pura desesperación, Alejandro luchó contra la corriente, pataleando furiosamente para mantener a Isabel y a sí mismo a flote. Cada movimiento era una batalla contra la naturaleza desatada, cada segundo una lucha por la supervivencia. Sus dedos se aferraban a Isabel como si en ese agarre residiera toda su redención. No la soltaría. No esta vez. No como aquel día en el altar cuando dejó que sus miedos y la presión de su padre destruyeran lo más valioso que tenía en la vida. Un objeto grande, quizás una puerta o parte del techo, pasó flotando junto a ellos. Con un último esfuerzo, Alejandro impulsó a Isabel hacia él y luego se impulsó a sí mismo. Ambos lograron aferrarse a este improvisado salvavidas, jadeando por el esfuerzo y el frío que entumecía sus cuerpos. «Elena». «Miguel», gritó Alejandro, buscando desesperadamente cualquier señal de su hermana y su sobrino entre las aguas embravecidas. Un destello de luz se acercaba. Una linterna atada a un chaleco salvavidas. Un rescatista se aproximaba nadando hacia ellos con movimientos expertos, desafiando la corriente. «Aquí», gritó Isabel con las pocas fuerzas que le quedaban, agitando débilmente un brazo. El rescatista los alcanzó, asegurándolos con cuerdas a su propio arnés. «Los tengo», dijo con voz firme. «Sus familiares están a salvo. Ya están en el bote de rescate». Un sollozo de alivio escapó de la garganta de Alejandro. Elena y Miguel habían sobrevivido. La pesadilla pronto terminaría. Con la ayuda del rescatista,
fueron guiados hacia una embarcación que se balanceaba violentamente sobre las aguas agitadas. Manos fuertes los izaron a bordo, donde fueron inmediatamente envueltos en mantas térmicas. Elena corrió hacia ellos, con Miguel firmemente sujeto en sus brazos. Los cuatro se fundieron en un abrazo desesperado, temblando no solo por el frío sino por la emoción abrumadora de haber sobrevivido a lo imposible. Creímos que los habíamos perdido, sollozó Elena, aferrándose a su hermano. Miguel extendió una manita hacia Isabel, tocando suavemente su mejilla pálida. Gracias por salvar a mi tío, dijo con la inocencia y sinceridad que solo un niño puede tener. Isabel intentó sonreír, pero el agotamiento era demasiado grande. Su cuerpo, llevado más allá de sus límites, finalmente cedió a la inconsciencia. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue el rostro preocupado de Alejandro inclinado sobre ella, sus labios moviéndose en palabras que ya no podía escuchar. Las luces del hospital fueron lo primero que Isabel vio al abrir los ojos. Su garganta ardía, su cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado repetidamente. Pero estaba viva. Parpadeó varias veces, adaptándose a la brillante luz fluorescente. Una figura se movió junto a su cama. Por un momento, creyó que sería Alejandro. Pero era Lucía, su amiga y chef en el restaurante, quien se inclinaba sobre ella con ojos enrojecidos por el llanto. «¿Estás despierta?», exclamó Lucía, tomando su mano. «Los médicos dijeron que estarías bien, pero llevabas casi 2 días inconsciente y yo... ¿2 días?». La voz de Isabel sonaba áspera, apenas reconocible. Lucía asintió, acercándole un vaso con agua. «Neumonía por aspiración, hipotermia, agotamiento extremo. La lista de lo que te pasó es larga, pero lo importante es que vas a recuperarte completamente». Isabel bebió el agua con avidez, sintiendo cómo aliviaba el ardor en su garganta. «¿Elena? Miguel, ¿están bien?». La mujer sufrió una hipotermia leve, pero ya está recuperada. El niño no tuvo ni un rasguño, solo el susto. Isabel dudó antes de formular la siguiente pregunta, sintiendo como su corazón se aceleraba inexplicablemente. ¿Y Alejandro? Una sombra cruzó el rostro de Lucía. Él. La puerta de la habitación se abrió en ese momento. Un médico entró, interrumpiendo la conversación. Tras examinar a Isabel y expresar su satisfacción con su recuperación, se retiró, prometiendo que podría ser dada de alta en un par de días si todo seguía mejorando. «¿Qué ocurre con Alejandro?», insistió Isabel una vez que estuvieron solas nuevamente. Lucía suspiró profundamente. Sufrió una contusión severa en la cabeza durante el rescate. Está en cuidados intensivos. Los médicos no están seguros de si despertará. El mundo pareció detenerse para Isabel. La ironía de la situación era demasiado cruel. Después de todo lo ocurrido, después de que ambos hubieran luchado tan desesperadamente por sobrevivir, de que hubieran arriesgado sus vidas el uno por el otro, el destino volvía a separarlos de la manera más despiadada. «Necesito verlo», dijo, intentando incorporarse. Lucía la detuvo suavemente. «No puedes levantarte aún. Además, solo permiten visitas familiares en la UCI. Él no tiene familia aquí, excepto Elena, y no puede dejar solo a Miguel», argumentó Isabel, la desesperación creciendo en su interior. «No puede estar solo. No ahora». Durante los siguientes 3 días, Isabel se recuperó con una determinación que sorprendió a los médicos. Cada ejercicio de fisioterapia, cada medicamento, cada indicación médica era seguida al pie de la letra, todo con un único objetivo: estar lo suficientemente fuerte para ir a ver a Alejandro. Finalmente, el día de su alta médica llegó. Contra el consejo de Lucía y de sus médicos, lo primero que hizo Isabel fue dirigirse a la unidad de cuidados intensivos. Allí se encontró con Elena, quien había estado dividiendo su tiempo entre cuidar a su hijo y acompañar a su hermano. «Ha estado preguntando por ti», dijo Elena al verla, abrazándola con fuerza. «Cuando despierta, por breves momentos, solo dice tu nombre». Isabel sintió que su corazón daba un vuelco. «Está consciente, a ratos. Los médicos dicen que es una buena señal, aunque aún no está fuera de peligro», explicó Elena, guiándola hacia la habitación donde Alejandro yacía conectado a múltiples máquinas. «Te dejaré a solas con él. Tengo que ir a recoger a Miguel de la guardería». Isabel entró tímidamente en la habitación. La imagen de Alejandro, pálido e inmóvil entre tubos y cables, le provocó un dolor profundo. Se acercó lentamente, tomando asiento junto a la cama. Su mano buscó la de él, encontrándola fría pero con un pulso constante que le brindaba esperanza. «Estoy aquí», susurró, apretando suavemente su mano. «Ambos sobrevivimos, Alejandro. Ambos tuvimos una segunda oportunidad». Le habló durante horas. Le contó sobre el restaurante, sobre sus sueños, sobre los 3 años que habían pasado desde aquel día terrible en la iglesia. Le habló de perdón, de redención, de las extrañas vueltas que da la vida. «Cuando me preguntaste por qué volví por ti en la casa», dijo Alejandro con voz débil, sorprendiendo a Isabel que no había notado que estaba despierto,
No pude responderte. Isabel contuvo la respiración, sus ojos fijos en los de él, que ahora la miraban con una lucidez inesperada. Volví por ti porque no podía soportar perderte otra vez, continuó él con esfuerzo. Porque durante 3 años he vivido con el remordimiento de haberte lastimado. Porque en el momento en que más necesitabas mi fuerza, te fallé. Y juré que si alguna vez la vida me daba otra oportunidad, no volvería a fallar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabel. Palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo, palabras que creía que nunca llegarían. El día de la boda, prosiguió Alejandro, cuando te vi caminar hacia el altar, estabas tan hermosa que me dolía mirarte. Y supe que no te merecía. Que nunca podría ser el hombre que necesitabas. Mi cobardía me hizo elegir el camino más cruel, pensando que si te odiaba, sería más fácil para ti olvidarme. Isabel negó con la cabeza. No funcionó. No pude odiarte, por más que lo intenté. Una débil sonrisa se dibujó en los labios pálidos de Alejandro. La vida tiene un extraño sentido del humor. Tuvo que ponernos al borde de la muerte para darnos la oportunidad de sanar. En los meses siguientes, la recuperación de Alejandro fue lenta pero constante. Isabel lo visitaba diariamente, a veces solo para sentarse en silencio junto a él, otras veces para leerle o simplemente conversar. Poco a poco, la barrera que años de dolor habían construido entre ellos comenzaba a desmoronarse. Elena y Miguel se convirtieron en visitantes frecuentes del restaurante Renacimiento. El pequeño había desarrollado un cariño especial por Isabel, a quien llamaba la señora valiente. Su inocencia y afecto incondicional fueron un bálsamo para el corazón herido de Isabel. Un año después de la inundación, la comunidad organizó una ceremonia para honrar a los héroes anónimos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros durante aquella fatídica noche. Isabel fue invitada como una de las homenajeadas. Mientras se preparaba para el evento, el timbre de su apartamento sonó. Al abrir la puerta, se encontró con Alejandro, completamente recuperado, sosteniendo un ramo de flores silvestres. No son rosas de invernadero, explicó con una sonrisa tímida. Son flores que sobrevivieron por sí mismas, que encontraron su camino a través de la adversidad. Me recordaron a ti. Isabel tomó el ramo, conmovida por el gesto y su significado. Gracias. Son perfectas. Alejandro la miró con intensidad. Hay algo que quiero mostrarte antes de la ceremonia. ¿Me acompañarías? Intrigada, Isabel asintió. Subieron al auto de Alejandro y condujeron en silencio hasta las afueras de la ciudad. Finalmente se detuvieron frente a un terreno amplio donde varias estructuras en construcción se elevaban entre árboles frondosos. ¿Qué es este lugar?, preguntó Isabel, confundida. Alejandro la guió a través del terreno. Después de recuperarme, me di cuenta de que necesitaba hacer algo significativo con mi vida. Algo que realmente ayudara a otros. A medida que avanzaban, Isabel pudo distinguir lo que parecían pequeñas casas en diferentes etapas de construcción. Grupos de voluntarios trabajaban activamente, transportando materiales y levantando estructuras. Es un proyecto de viviendas para las familias que lo perdieron todo en la inundación, explicó Alejandro. Estoy usando los conocimientos de construcción que aprendí trabajando estos meses para coordinar el proyecto. Elena maneja la parte administrativa. Isabel recorrió el lugar asombrada. Donde una vez hubo destrucción, ahora florecía la esperanza. Familias construyendo nuevamente sus vidas, comunidades fortaleciéndose a través de la adversidad compartida. Es maravilloso, dijo sinceramente. Has encontrado tu propósito. Alejandro se detuvo, tomando sus manos entre las suyas. Lo encontré gracias a ti. Me enseñaste el valor del sacrificio, de la fortaleza interior, de levantarse después de perderlo todo. Sus ojos se encontraron, comunicando sin palabras todo lo que habían vivido, todo lo que habían superado juntos. No te estoy pidiendo que olvides el pasado, continuó Alejandro con voz tranquila. Solo te pido la oportunidad de construir un futuro diferente. Un paso a la vez, sin presiones, sin expectativas. Isabel miró a su alrededor. Las casas en construcción, los voluntarios trabajando bajo el sol, las familias reconstruyendo sus vidas desde los cimientos. Un perfecto símbolo de lo que Alejandro le estaba proponiendo. Estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó insistentemente. Un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. Su expresión cambió completamente mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Alejandro la observaba con preocupación, notando cómo toda la sangre parecía abandonar su rostro. ¿Cuándo?, preguntó Isabel con voz temblorosa. Entiendo. Sí, por supuesto. Estaré allí. Cuando colgó, sus ojos estaban llenos de una emoción indescifrable. ¿Qué ocurre?, preguntó Alejandro, alarmado por su reacción. Isabel lo miró, como si de repente lo viera desde una gran distancia. Era del hospital. Mi padre acaba de despertar de un coma. Alejandro la miró desconcertado. ¿Tu padre? Pero pensé que tus padres habían fallecido.
Siempre me dijiste que eras huérfana. Te mentí, confesó Isabel, su voz apenas un susurro. Mi padre ha estado en coma desde hace 5 años, después de un accidente de auto. El accidente que él causó, el accidente que mató a tus padres, Alejandro. El silencio que siguió a esta revelación pareció congelar el tiempo mismo. El viento, los sonidos de la construcción, todo desapareció ante el peso de esta verdad finalmente revelada. El karma, ese juez implacable, no había terminado su trabajo. La rueda seguía girando, conectando sus vidas de maneras que ninguno podía haber imaginado. Y ahora, cuando parecía que finalmente habían encontrado el camino hacia la sanación, el pasado emergía nuevamente, amenazando con arrasar todo a su paso como aquellas aguas turbulentas de las que apenas habían logrado escapar. El silencio entre ellos se volvió casi tangible. Isabel podía ver cómo la revelación transformaba el rostro de Alejandro: incredulidad, confusión y finalmente, un dolor tan profundo que le recordó aquel día en el altar, pero invertido. Ahora era ella quien había asestado el golpe, quien había revelado una verdad devastadora. ¿Lo supiste siempre?, preguntó Alejandro finalmente, su voz apenas un susurro ronco. Isabel negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. Lo supe después. Una semana antes de nuestra boda, encontré documentos antiguos en casa de mi padre. Artículos de periódicos sobre el accidente, el juicio, todo. Descubrí que mi padre había estado conduciendo ebrio la noche que chocó contra el auto de tus padres. Alejandro cerró los ojos, como si el simple acto de mirarla fuera demasiado doloroso. ¿Por qué no me lo dijiste? Iba a hacerlo, respondió Isabel, las palabras atascándose en su garganta. El día de nuestra boda. Pensé que merecías saberlo todo antes de casarte conmigo. Pero entonces, tú. La ironía cruel de la situación cayó sobre ambos como un manto pesado. El día que Alejandro la había humillado públicamente, el día que había destrozado su corazón por temor a perder su fortuna, ella se dirigía al altar llevando consigo una verdad que, de ser revelada, podría haber destruido su relación de todas formas. No podemos escapar del pasado, ¿verdad?, dijo Alejandro finalmente, una sonrisa amarga dibujándose en sus labios. No importa cuánto intentemos reconstruir, siempre vuelve a encontrarnos. Isabel dio un paso hacia él, pero se detuvo, insegura. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro la miró. En sus ojos se libraba una batalla invisible entre el dolor del pasado y la promesa de un futuro que, hasta hace unos minutos, parecía posible. No lo sé, respondió honestamente. Necesito tiempo para procesar esto. Para entender qué significa. Asintiendo, Isabel secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo. Debo ir al hospital. Mi padre. Ve, dijo Alejandro, su voz suavizándose ligeramente. Es tu padre. A pesar de todo, Isabel se dirigió hacia el auto, pero se detuvo antes de subir. Independientemente de lo que suceda entre nosotros, Alejandro, quiero que sepas que lo que hiciste aquí, señaló el proyecto de viviendas, es extraordinario. Has tomado tu dolor y lo has transformado en algo que ayuda a otros. Eso nadie puede quitártelo. Mientras conducía hacia el hospital, Isabel sentía como si los últimos años de su vida estuvieran convergiendo en este momento. La pérdida, el dolor, la redención, todo parecía formar parte de un plan mayor que apenas comenzaba a comprender. Cuando llegó a la habitación de su padre, casi no lo reconoció. El hombre fuerte y vital que recordaba había sido reemplazado por una figura demacrada, pálida, con el cabello completamente blanco. Los 5 años en coma habían cobrado un precio terrible. ¿Isabel?, preguntó él con voz débil cuando ella entró. ¿Eres realmente tú? Se acercó a la cama, tomando su mano temblorosa entre las suyas. Sí, papá. Soy yo. Los médicos dicen que has venido todos los días durante 5 años, murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas. Que nunca perdiste la esperanza. Isabel asintió, incapaz de hablar. Era cierto. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del terrible secreto que conocía, nunca había abandonado a su padre. Incluso cuando le dijo a Alejandro que era huérfana, incluso durante los preparativos de la boda, siempre había encontrado tiempo para visitar a este hombre quebrado cuyas malas decisiones habían destruido tantas vidas. Tenemos mucho de qué hablar, papá, dijo finalmente. Hay cosas que debes saber, verdades que tenemos que enfrentar juntos. Su padre asintió débilmente. He tenido 5 años para soñar con mis errores, hija. No sé si algún día podré repararlos, pero necesito intentarlo. Durante las semanas siguientes, Isabel dividió su tiempo entre el restaurante, las visitas a su padre y el proyecto de viviendas. Aunque Alejandro y ella apenas intercambiaban palabras cuando coincidían, ambos continuaban comprometidos con la labor de ayudar a las familias afectadas por la inundación. Fue Elena quien finalmente intervino, invitándolos a ambos a una cena en su nueva casa, una de las primeras completadas en el proyecto. Esto es ridículo, les dijo sin rodeos cuando estuvieron sentados a la mesa. Después de que Miguel se había ido a dormir.
Han salvado la vida del otro. Han visto lo peor y lo mejor en cada uno. ¿De verdad van a dejar que el pasado les robe el futuro? Isabel miró a Alejandro, sorprendida por la directa intervención de Elena. Él mantenía los ojos fijos en su plato, pero podía ver la tensión en sus hombros, la lucha interna que estaba librando. No es tan simple, respondió Alejandro finalmente. El padre de Isabel, tu padre también cometió errores, lo interrumpió Elena con firmeza. ¿O has olvidado cómo te manipuló? ¿Cómo te obligó a elegir entre el dinero y el amor? Todos cargamos con el peso de las decisiones de nuestros padres, Alejandro. Pero no tenemos por qué dejar que esas decisiones definan las nuestras. Esa noche, al salir de la casa de Elena, Isabel y Alejandro caminaron juntos bajo la luz de la luna. El silencio entre ellos era diferente ahora, menos tenso, más reflexivo. Mi terapeuta dice que a veces el perdón no es algo que hacemos por los demás, sino por nosotros mismos, dijo Isabel finalmente. Que perdonar no significa olvidar o aprobar lo que sucedió, sino elegir no permitir que el dolor del pasado siga controlando nuestro presente. Alejandro la miró, realmente la miró, quizás por primera vez desde la revelación sobre su padre. He estado pensando mucho en el karma, en cómo nuestras vidas se han entrelazado de formas que ninguno podría haber imaginado. Tal vez no es coincidencia que nos encontráramos nuevamente durante la inundación. Se detuvieron frente al auto de Isabel. La noche era clara, las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, testigos silenciosos de este momento crucial. No podemos cambiar lo que ocurrió, continuó Alejandro. No podemos devolver la vida a mis padres. Tu padre no puede deshacer el daño que causó. Yo no puedo borrar el día que te humillé en el altar. Pero quizás, solo quizás, podamos construir algo nuevo sobre las ruinas que dejaron nuestras decisiones y las de ellos. Isabel sintió como su corazón se aceleraba. ¿Crees que es posible? Después de todo, no lo sé, respondió él con honestidad. Pero quiero intentarlo. Paso a paso, día a día. Sin promesas grandiosas, sin expectativas imposibles. Solo dos personas imperfectas intentando encontrar un camino hacia la sanación. Juntos, extendió su mano hacia ella, un gesto sencillo pero cargado de significado. Isabel dudó solo un instante antes de tomarla, entrelazando sus dedos con los suyos. Un año después, el proyecto de viviendas estaba completo. 30 familias afectadas por la inundación tenían ahora un lugar seguro al que llamar hogar. El restaurante Renacimiento había abierto una segunda sucursal, especializada en formar a jóvenes de comunidades vulnerables en el arte culinario. El padre de Isabel, ya recuperado físicamente aunque aún lidiando con las secuelas emocionales de sus acciones, había iniciado un programa de concientización sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, compartiendo su propia historia como advertencia para otros. Isabel y Alejandro avanzaban con cautela en su relación, descubriendo que el amor verdadero no es un cuento de hadas instantáneo, sino un compromiso diario de elegirse mutuamente a pesar de las cicatrices del pasado. La tarde de la ceremonia de inauguración del último conjunto de viviendas, Alejandro tomó a Isabel de la mano y la llevó a un rincón tranquilo del proyecto. Quería mostrarte algo, dijo, señalando una pequeña placa colocada en la pared exterior de la casa comunitaria central. Isabel se acercó para leer la inscripción: a todos aquellos que han aprendido que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que la vida nos derriba. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras apretaba la mano de Alejandro. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas eternas. La vida les había enseñado que el futuro es impredecible, que el destino tiene formas misteriosas de entrelazar nuestros caminos. Lo que sí sabían con certeza es que, independientemente de lo que el mañana trajera, enfrentarían juntos cada tormenta, cada desafío, cada oportunidad de transformar el dolor en propósito y el arrepentimiento en redención, porque al final, el karma no había sido un castigo, sino un maestro. Les había mostrado que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Que a veces, el camino hacia la felicidad no es recto sino serpentea a través del dolor, la pérdida y el perdón. Y mientras contemplaban juntos el atardecer sobre el proyecto que habían construido desde los cimientos, Isabel y Alejandro entendieron que la verdadera lección del karma no es la venganza, sino la transformación. La posibilidad de convertir nuestras cicatrices en puentes hacia un futuro que, aunque imperfecto, vale la pena construir.